Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mark Morgan. La clase que voy a estar enseñando es el carácter de Dios. Hemos tenido un buen ejemplo del carácter de Dios esta mañana con las canciones que estábamos cantando. Dios es amor, Dios es santo, amén. ¿Cómo les está yendo? Hoy día es miércoles, pasamos el miércoles y solo nos quedan 2 días en la semana, ¿no es así? ¿Están disfrutando el Instituto Bíblico? Muy bien, muy bien. Es bueno estar aquí. Hay algunos folletos que están pasando y también el programa de estudio del curso y el primer folleto del día. Y mientras estos son pasados, yo quiero darles una historia breve de mi vida. ¿Quién soy? Ustedes ya me han visto en el bimestre. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna de mis clases? ¿Una persona? ¿Cuál era esa clase? Oh, nadie me ha tenido en clase antes, entonces va a ser una experiencia nueva para todos ustedes. No crean lo que han escuchado del segundo año, no es verdad. Mis exámenes a veces, el primer examen que yo hice era un poco difícil, pero desde entonces ya no los hago así. No se asusten, va a ser fácil, vamos a disfrutar esta clase, va a ser muy divertido. El libro de texto son los nombres de Dios de Lester Summerall. Los tenemos ahí en la librería. Yo les recomiendo que lean y yo recomiendo que lean. Van a haber preguntas en los exámenes, en el de medio turno y en el final. En el ejército zapateamos así cuando decimos esto es importante. Tienes que asegurarte que leas tu libro para el primer examen, porque van a haber algunas preguntas y también para el examen final. Ahora, les voy a contar un poco acerca de mí. He estado enseñando aquí desde octubre, septiembre del año pasado. He enseñado en los 2 años del Instituto Bíblico, desde estrategias para el discipulado, el Evangelio de Juan, los dones ministeriales y los llamados. Hemos hablado acerca de la escuela de adoración. Trabajo para Victory como coordinador de sonido para este edificio. Pero soy un pastor en entrenamiento. Escuché al pastor decir esto. ¿Qué dices acerca de ti? Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy bendecido entrando y saliendo en la ciudad y en el campo. Donde pongo mi mano prospera. Eso es lo que yo voy a hablar acerca de mi vida. Entonces, eso entendieron ustedes ayer. Venimos a esta clase y vamos a aprender acerca del carácter de Dios. Nosotros queremos simplemente recibir los nombres de Dios y entendemos, Señor, sabemos que tú eres el Shaddai, eres más que suficiente para nosotros. Eres Jehová, Rafa, el Señor nuestro sanador. Pero nosotros no queremos simplemente aprenderlo como algo externo de nosotros. Queremos que esto se convierta en parte de nosotros, de quiénes somos, para que podamos entender y esperar de Dios. Dios es un buen Dios. Oral Roberts dijo, Dios es un buen Dios y el diablo es un mal diablo. Y si viene de Dios es bueno, si viene del diablo no es bueno. Es muy claro. Entonces, esa es la perspectiva que tú vas a escuchar aquí de mí. Porque yo creo que Dios provee para todas mis necesidades. Él es el que suple, es mi refugio en el tiempo de necesidad. Él es un buen Dios. Las cosas malas no vienen de Dios, solo las buenas. Esa es la perspectiva que yo voy a traer y todo lo que te voy a enseñar acerca del carácter de Dios este bimestre, de ahí vamos a aprender. Yo he estado enseñando 1 año atrás y acá en este instituto. Nos hemos trasladado de una iglesia de las Asambleas de Dios y el Señor me dijo que vaya a la Universidad de Oral Roberts. Y yo era un pastor asociado y estaba en el ministerio de alabanza en otra iglesia en Kentucky, una iglesia de las Asambleas de Dios. Ahí yo crecí. Pero cuando vinimos acá, el Señor nos dirigió aquí a Victory y el Señor me dijo, este es el mejor lugar donde tú aprendas. Y aquí vas a aprender un buen pastor. Y yo te he llamado. Tú vas a plantar una iglesia en la parte del sureste de Estados Unidos. Y cuando vinimos acá, un par de años vinimos acá, yo tengo 2 hijos y mi esposa están en el 9º y 10º año. Tienen 14 y 15 años. Es difícil creer que yo tengo 22 años y tengo hijos tan grandes, pero no tengo 22 años. Pero tengo esos hijos de 14 y 15 años. Hemos estado aquí por 2 años y medio, desde julio. Estábamos ministrando antes, y antes de eso yo estaba en el ejército como capitán de una base nuclear, biológica y química. Esos mis antecedentes. Y antes que entremos en el ministerio, estábamos trabajando en el ejército.
estábamos en la base aérea de Kentucky. Estuvimos ahí por 5 años y ministrábamos en la alabanza y pastores de jóvenes en las asambleas de Dios. Y cómo puedes ser un soldado a tiempo completo y un ministro a tiempo completo. No sé cómo es posible, pero lo hicimos. Era realmente un desafío. Esos son los antecedentes de Yo Vengo. Y antes de eso estábamos en la universidad. Vengo yo de la casa de mi papá era pastor. ¿Cuántos hijos de pastores hay aquí? 3, 4, 5, 6. Dios los bendiga. Yo sé que necesitan ustedes. Al crecer en esa casa es una vida difícil. Tenemos que bendecir a los hijos de ministros. No son ángeles, no esperemos así. Y a propósito, esperemos lo mismo de ellos de cualquier otra persona. Vamos a continuar ahora en la clase. Ahí es los antecedentes. Yo estoy estudiando en posgrado, estoy sacando una maestría en divinidad en la Universidad de los Roberts. Cuando terminemos nuestro tiempo de preparación, vamos a salir de aquí a 4 años y vamos a ir a pastorar a una iglesia en Tennessee. ¿Alguien de Tennessee aquí? ¡Gloria a Dios! Bueno, ¿de qué parte de Tennessee eres? Nashville. ¿Y qué de ti? Nashville. Yo estoy al 65 millas al sur de Lawrenceburg. Ahí es mi pueblo. Ahora, veamos el programa de estudios hoy. ¿Lo tienen enfrente de ustedes? ¿Todos tienen el programa de estudio? La descripción del curso es: examina el carácter de Dios revelados en los nombres de Dios usando el Antiguo Testamento. Cómo Jesús es el cumplimiento de la profecía en cada uno de esos nombres. El carácter y naturaleza de Dios serán examinados desde el punto de vista del Antiguo y Nuevo Testamentos. Es la bondad de Dios y sus planes para su pueblo. Ahora, lo que quiero que aprendas de este curso: tú vas a poder recitar y definir los nombres de Dios del Antiguo Testamento, hebreos, describir cómo Jesús es el cumplimiento de la revelación del Antiguo Testamento, demostrar un entendimiento básico del carácter de Dios, apoyado con ejemplos e ilustraciones de las Escrituras. Aquí los libros son los nombres de Dios de Lester Summerall. Aquí, como lo ves, este es un pequeño libro, fácil de leer, 140 páginas. Puede tomar 30 minutos para leer. No toma mucho leer. No es un gran requerimiento para esta clase. Yo no lo puedo leer en 30 minutos, pero hay algunos de ustedes que pueden hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Tienes que estar presente en las clases, hacer las lecturas y tareas escritas. Ahora, yo quiero que tomes atención. ¿Cómo vamos a poner las notas? Y está compuesta en estas 8 semanas. Examen de medio turno 30% y el examen final 30%. Tu informe escrito 30%. Y vas a tener un porcentaje de tu asistencia. En el informe escrito tú vas a escoger uno de los nombres y quieres estudiarlo y vas a hacer 1 o 2 páginas, no más de 2 páginas ni menos de 1 página, hacer un reporte escrito de eso. No me digas solo lo que dice este libro, sino busca otros recursos. Tenemos una biblioteca aquí. Hay una biblioteca aquí atrás que tiene algunos recursos detrás de la oficina del Instituto Bíblico. Ahí tiene todos los nombres. Busca por lo menos 2 fuentes. Entonces, si tú tienes el libro de Marilyn Hickey, ya tienes 2 fuentes. Tú puedes hacerlo usando otras fuentes. Yo no califico los informes si hablas un inglés apropiado o no, o pones todo exactamente como puede ser. No, tienes que cumplir la tarea. Si tú me entregas este informe y tiene 1 o 2 páginas, tienes el 30% de la nota. Entonces, no es algo que tengo que asegurarme que todo es correcto. Yo quiero que el proceso sea más importante que el informe que me entregues. Y mientras tú vas haciendo, toma un nombre, uno de los nombres de Dios que realmente te ministra a ti. Uno de los que encuentras que está ahí en el centro de ti. Y toma ese nombre y haz un informe. Y tú ves aquí las notas de 90 a 100 es A, 80 89 B. Es un insulto a tu inteligencia seguir leyendo eso. La asistencia. Tienes que estar en las clases. Tú tienes que estar aquí en la alabanza. Entonces ya están aquí, eso no va a ser ningún problema. Y vas a estar aquí cuando empecemos. Yo voy a ser puntual al empezar y puntual al terminar. Y te voy a dar un descanso de 10 minutos cada día sin fallar.
pero por favor honra los 10 minutos porque vamos a empezar después de los 10 minutos. Muy bien. Quizás tienes alguna pregunta acerca de esto que hemos hablado. El informe puede ser escrito a mano. Si quieres, yo sé que algunos de ustedes han estado en la clase de ayer. Dice, tenían que escribir. Yo no me importa si es escrito a mano, que sea legible para que yo pueda leerlo. Yo no puedo leer griego, no puedo leer hebreo, puedo leer un poco. Pero si ustedes escriben claro, eso me va a ayudar mucho. ¿Qué otras preguntas tienen? Sí. El libro tiene que ser leído mitad hasta el primer examen de aquí a la semana 4. Muy bien. Y el informe lo traen el mismo día del examen final. Pueden traerlo cualquier tiempo. Y mejor no lo hagan para los exámenes finales para que estén libres y puedan relajarse y concentrarse en los exámenes finales. Y no tienes que preocuparte más. Otra pregunta más. Oremos. Padre, nosotros te agradecemos esta mañana por tu unción en este lugar, te agradecemos por estos estudiantes, te agradecemos que han venido a someterse a un proceso y ese proceso es de entrenamiento y de aprendizaje y conocerte más a ti y ser diestros en el uso de tu palabra, en el ministerio a los cuales los has llamado. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu voluntad se haga, que no haya ansiedad, que tú nos despiertes y nos des la fortaleza para estar despiertos y para que podamos trabajar. Dales fuerza física y fuerza espiritual. Yo oro tus bendiciones sobre cada persona de estas personas. Tú eres un buen Dios y tienes buenos planes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora empecemos esta mañana el folleto número 1 acerca del carácter de Dios. Vamos a ver acerca de los nombres de Dios. Yo voy a compartir acerca de los nombres hebreos desde el punto de entender hebreo. Yo tomé un año el año pasado y todavía está fresco el curso de hebreo. Y he visto todo esto y dicho, yo me acuerdo de esto, me acuerdo de esto otro. Entonces les voy a dar desde ese punto de vista, cuando hablamos el número 1, el nombre Él, habla acerca de Dios, de alguien que es poderoso, soberano y poderoso para intervenir o liberar. Y tenemos ahí algunas escrituras. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 68. Verso 35. Salmo 68, verso 35. Dice, temible eres, oh Dios, de tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces vemos aquí como un Dios poderoso, como un Dios que da fuerza a su pueblo. Estamos felices que Dios nos da fuerza a nosotros. Y yo, mientras estaba orando por ustedes, yo le decía, Señor, dales fuerza, porque yo sé que ustedes trabajan y estudian. Y yo los veo realmente esforzados. Y ustedes trabajan mucho. Y yo los veo donde quiera que voy y digo, wow, estas personas están comprometidas, pero el Señor te da fortaleza para hacer lo que ha sido llamado. Él te da la posición y cuando Él te llama a un lugar, y cuando Él te llamó a este lugar, Él puede y ha hecho provisión, fortaleza para que tú puedas absorber todo lo que Él quiere enseñarte y para que tú puedas continuar con poder y fortalecido para hacer su voluntad en lo que quieres llamado. Entonces, uno de los nombres. Vayamos a la siguiente escritura, Salmo 77, 14. 77, 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Aquí está el nombre Él, hablando acerca de Dios. Las letras hebreas son Aleph y Lamet, y eso no significa nada, sino que la Aleph es una vocal y es usada como una consonante. Y porque yo digo, es algo inusual. Desde el punto de vista de nuestros lenguajes occidentales es distinto. Su idioma es difícil, el hebreo es difícil. Ahí tiene otras letras, el orden de ellas, pero cuando vemos estas letras, Aleph y Lamet, y no tienen las vocales en su idioma, no tienen vocales. El hebreo original era solo consonantes, y eso lo hace difícil leer.
Pero ¿qué pasó? Es que los masoretes, un grupo de rabinos que pusieron vocales al lenguaje hebreo para que pueda hablarse, y lo han puesto y lo han escrito para que todos lo podamos entender. Entonces lo que tenemos, Aleph, Al, y viene de Alá. Si nosotros vemos eso y el equivalente árabe, Alá, entonces entendemos cómo los musulmanes y judíos vienen del mismo trasfondo, hablando acerca de Dios, del poderoso que nos da fortaleza. Entonces quiero decirte esto, que hay una correlación entre el nombre de Dios que nosotros aprendemos en el judaísmo y en el cristianismo y los nombres de Dios que los musulmanes tienen en su lado. Entonces, vayamos a Job 40, verso 9. Viendo en las escrituras, yo quiero que tú las marques en tu Biblia. No quiero que las memorices, porque yo no te voy a hacer preguntas de eso. En Job 40, verso 9, dice: ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Aquí está Él. Aquí muestra que es poderoso, que su voz es como trueno y tiene un brazo poderoso que libra y que salva y que nos equipa para prosperar. Y Él tiene el control total del universo. Cuando vemos a Dios, vemos que Él tiene control del universo. Y mientras nosotros vemos y vemos su poder y vemos su fortaleza en el nombre Él, ese nombre dado a Dios, ese nombre ha sido dado también a los ángeles. Pero ese es el hombre, para que nosotros podamos entender el nombre apropiado de Dios escrito en la Biblia, es Él. Es el primer nombre que se los reconoce. El nombre Él aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. El siguiente nombre es Elohim. Elohim es el primero de los nombres encontrados en la Escritura, y quiere decir creador y diseñador. Es el plural, de la forma plural de Él. Eso quiere decir que son Dios o dioses en este caso. Y cuando Dios vamos a ver esto en Génesis, vayamos a Génesis, vas a encontrar cuando Él está haciendo al hombre a su imagen. Y veamos en Génesis, capítulo 1, cuando está creando al hombre, dice, lo hagamos a nuestra imagen, y está hablando acerca de Dios como Elohim. 22 al 27. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios, vemos Elohim, vemos la forma plural de Dios, y entendemos que Dios estaba hablando acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad está envuelta en esta forma plural de Dios. Y esto es algo que mientras estudiamos y estudiamos las Escrituras y vamos a ver en el hebreo, hay mucho más ahí que lo que vemos cuando leemos nuestra versión en español, porque en español tenemos miles de palabras para decir. Ellos solo tienen 600 o 700 palabras, que son palabras principales, y de ahí sacan derivaciones, pero en español tratamos de traducir de distintas maneras. Entonces, acerca del nombre Elohim, es la forma plural y se encuentra 32 veces en el Génesis 1 y 2250 veces en el Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí que Dios se refiere a sí mismo, a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, cuando lo vemos en la forma Elohim. Ahora, estamos aprendiendo. ¿Qué tiene que ver los nombres de Dios con su carácter? Dios se revela a nosotros a través de sus nombres. Él se revela a nosotros a través de su creación. Él se revela a nosotros acerca de individuos, pero Él también se revela en sus nombres en la Escritura. Y es así como Él se revela a los profetas. Y así se reveló a Abraham, a Isaac
y Jacob. Él dijo, yo soy el que soy. Para ellos era claro quién era, ellos entendían, así es como Dios se revelaba. Y mientras nosotros vamos en el texto y vamos con nuestro folleto, vamos a mostrarte los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y vamos a ver que Cristo es la revelación o el cumplimiento de los nombres de Dios. Y vemos a Dios el sanador, el proveedor, y nosotros vemos a Dios el que nos consuela. Vemos que el Espíritu Santo ha venido para consolarnos y Jesús ha venido como nuestro sanador y como nuestro redentor, y muchas cosas que vamos a estar explorando mientras veamos esto. Entonces estamos viendo los fundamentos y de dónde empezamos. Empezamos desde el principio y de aquí hacia dónde vamos y hasta donde el Señor quiera que vayamos. En el número 3 vemos que aquí está el Dios el Padre. En el pasaje que hemos leído, Dios el Padre está diciendo, vamos a crear esto y vamos a crear esto otro y vamos a poner esto en su lugar. Entonces vemos a Dios el Padre en Proverbios 30, verso 4. Vayamos allá. Proverbios 30, verso 4. Es una gran pregunta. En el verso 4 te está preguntando aquí, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Verso 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Es una pregunta retórica y no era una pregunta retórica en ese tiempo. Sabemos que es el Dios el Padre, que es Él, nuestro Padre, es aquel a quien clamamos. Pero en esta escritura dice, dime quién es, porque eso es lo que ha hecho. Es un Dios ilimitado. Él es ilimitado en su habilidad y en las cosas que puede hacer para ti y en las cosas que puede hacer en tu lugar. Dios es ilimitado. Entonces lo vemos como Dios el Padre en este caso. En Malaquías 2:10. Veamos lo que dice ahí. Malaquías 2:10. Es el último libro del Antiguo Testamento. Si estás en Mateo, ya te has pasado. Y si tus páginas se pegan, lo puedes perder. Malaquías 2:10. Hablando acerca de Dios el Padre. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Vemos aquí a Dios como nuestro Padre, en este caso, y entendemos la revelación. Lo vemos en distintos lugares, en los profetas, los vemos en Proverbios, vemos a Dios el Padre en el Nuevo Testamento. Cristo siempre se refiere a Él como el Padre. Vemos a Pablo escribiendo a la iglesia. Vemos ahí al Dios el Padre en todas estas cosas. Entonces sabemos que Dios es un Padre. Es una de las revelaciones que nosotros tenemos de Él. La segunda es el Hijo. Vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando acerca de Cristo en el verso 15. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito en toda la creación. Y dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Vemos que Cristo estaba presente cuando Dios se reveló como Elohim. Y digamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice a nuestra imagen, a la imagen del Padre, a la imagen del Hijo. Y vamos a ver que es también a la imagen del Espíritu Santo. Dios está revelando a nosotros bajo este nombre Elohim y nos muestra a través de las Escrituras que yo he venido como el Padre, yo he venido como el Hijo y estoy viniendo como el Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros como el Espíritu Santo. Amén. Ahora veamos cómo el Espíritu Santo se revela. Génesis 1, verso 2. He escuchado el poder creativo de la palabra hablada de Dios. ¿Y qué pasó? Y el Espíritu estaba ahí, escuchando la palabra hablada de Dios. En Génesis 1, verso 2, vemos lo que estaba sucediendo con el Espíritu Santo al mero principio. Y mientras Dios enviaba al Espíritu Santo, y dice en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Continuamos leyendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ahora, ¿qué hizo cuando el Espíritu estaba moviéndose sobre las faz de las aguas? ¿Cuál era la fuerza creativa? El Espíritu Santo estaba funcionando, operando. Cuando Dios hablaba la palabra, el Espíritu Santo se movió y creó todas estas cosas en la tierra que vemos. Y es una de las cosas que vamos a ver. Dios existía. Entonces lo vemos a un Dios en tres partes. Cuando hablamos acerca de la Trinidad, vemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios en el Espíritu Santo en el principio, en la creación, estaba creando. Mira, el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Entonces vemos a Dios revelándose bajo el nombre de Elohim, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Elohim siendo plural, y lo vemos también. Vayamos al Salmo 104, verso 30. Vamos a tener que ver las escrituras mucho. Siempre tienes que traer tu Biblia y tienes que abrirla. Y Dios se está revelando a mí. Vayamos a Salmo 104, 30. Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Es muy simple, está diciendo lo mismo que dice en Génesis 1:2. Dice que el espíritu es la fuerza creadora que Dios ha enviado sobre la tierra para poner cosas en orden para nosotros, para ponernos en orden y para poner las cosas en su lugar, para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos en la tierra, como Él nos ha llamado. Y mientras estudiamos el carácter de Dios y vemos en Él estas cosas maravillosas, vamos a entender que Él es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y vamos a empezar a decir, ¿cómo aplico esto en mi vida? Porque una de las cosas que yo no quiero darte conocimiento mental, es bueno saber acerca de la palabra para que seas más diestro en lo que dice la palabra, pero yo no quiero que simplemente sea conocimiento mental. Quiero que sea una impartación de quién es Dios y cómo puedes relacionarte con Él y cómo puedes ver exactamente lo que Dios quiere que hagas. Y en este caso, en el caso de Elohim, vemos como Dios el Padre y lo vemos como Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios se revela a nosotros en cada área, en cada escritura en la cual vemos. Entonces vemos que estos nombres significan más que una cosa. Cuando los vemos y las personas han ido en distintas direcciones en doctrina, cómo la escritura fue escrita y dijeron, eso es lo que quiere decir esta palabra o esta otra palabra, y a veces van al significado que nosotros tenemos en castellano, pero nunca vieron lo que estaba escrito en el lenguaje original y lo que se dijo cuando la Biblia fue escrita. Y cuando, como tú sabes, o quizás no sabes, el Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Todo el Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Es lo que ellos tienen y la llaman, porque obviamente ellos no han aceptado a Cristo. Entonces no creen que estas escrituras son de Él. Y cuando vemos la Biblia hebrea, tenemos que leer la Biblia en el lenguaje original y paramos a entender de quién es Dios y cómo nos ministra a nosotros. Entonces continuemos, vayamos. La palabra Elohim es usada genéricamente para describir a otros dioses. Una de las cosas del hebreo es, como te he dicho, viniendo de nuestros lenguajes occidentales, es difícil traducir cada palabra, pero lo que ellos usan por Dios y se usa para dioses y para ángeles. Y lo que vemos en esto es a veces la traducción puede ser difícil y algo que Dios es el Dios de dioses, y descubrimos que la palabra El y Elohim, en que nosotros diferenciamos entre los ángeles y los otros dioses, y vemos que Dios es el Dios supremo, es una de las cosas que es un tema en el Antiguo Testamento y que nosotros tenemos que entender eso. Y cuando traemos esto al lenguaje cotidiano, al entendimiento de quién es Dios, Él es el Dios de dioses, no es simplemente uno de los tantos dioses, porque ellos tenían muchos dioses, tenían sus baales y distintas religiones. No es muy así ahora en el mundo. Hay distintas religiones en el hinduismo, en la fe musulmana. Ellos tienen Alá y ellos entienden y conocen a Jesús. Si es conversar con algún musulmán, yo he tratado de compartir con un musulmán y le dije, ¿qué piensa acerca de Jesús? Esa era mi pregunta para abrir el diálogo. Y él me dijo, fue un gran hombre de Dios.
un gran profeta. Y yo le dije, entonces, ¿tú eres cristiano? Y él me dijo, no, yo soy musulmán. Entonces piensas que Jesús es grande. Entonces escuchas todas estas historias de todo lo que escuchamos. Que los musulmanes, ayer el pastor nos decía, en el Corán dice que ellos tienen que matar a los infieles, a los cristianos. Pero nosotros entendemos que la fe vino 500 años después de Cristo. Es una historia de... Ellos vinieron como una respuesta a la iglesia que estaba corrompida en ese tiempo, en el año 500 después de Cristo. Y ellos no aceptaban a Cristo. Entonces aquellos que se alejaban y iban a esa fe, y ellos empezaban a engañar a muchas personas. Y vemos aquí el Dios. ¿Cuántos dioses hay en hindú, en la India? Hemos hablado esto. Y hay millones de dioses. Ellos adoran a millones de dioses. 6 millones dicen ahí atrás. ¿Alguien dice 7? 6 millones. Tenemos 6 millones de dioses en la religión hindú. En este caso, cuando la Biblia está hablando acerca de Dios, había muchos dioses en ese tiempo. Y los hijos de Israel, cuando lo hemos visto a través de las escrituras y hemos visto la palabra, tú ves, hay muchos reyes. Ellos se desviaban de Dios y seguían a otros dioses. La palabra Elohim en esto también es usada genéricamente y describe a otros dioses. Vayamos a Éxodos 18:11. Este era uno de los egipcios. Ellos adoraban a muchos dioses. Y mientras nosotros vemos las plagas, vemos que cada una de esas plagas era un castigo a cada dios que ellos tenían. Yo no sé. Yo personalmente, yo he visto a alguien adorando a un sapo o moscas, pero eso no me nace. Es más fácil adorar y tener fe en Dios el Padre, a Dios el Hijo y el Espíritu Santo, que tener fe en Dios el sapo. No tiene sentido. Yo no puedo ver ni me puedo imaginar cómo pudieron haber sido engañados. Éxodo 18, verso 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. En este caso está hablando acerca de Dios Elohim, que aquellos otros dioses que estaban ahí. Entonces, mientras tú ves ambas palabras en este pasaje de la Escritura, tú ves que la Escritura nos dice que Dios es el Dios de Dios, es más grande que cualquier otro Dios, es más grande que cualquier otra cosa. En Jueces 10:6, vayamos allá, Jueces 10:6. Ustedes están entendiendo mi estilo de enseñanza y yo no los conozco todavía, entonces estoy un poquito tenso. Yo he estado enseñando por algún tiempo acá, estoy tenso con ustedes, pero yo no soy una persona que empiezo a gritar y ni saltar. Si tú estás esperando eso, vas a tener que disculparme. Yo les voy a dar más enseñanza, más que predicación. Entonces yo voy a compartir algunos testimonios personales y cosas, y yo voy a tratar de mantenerte interesado. Pero si tú entiendes lo que estamos estudiando, porque estamos estudiando la palabra de Dios, entonces veamos en Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses. Cuando dice dioses, dice Elohim. Dioses de estos lugares distintos. Los dioses de los filistinos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió en ira contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en la mano de los hijos de Amón. Ahora, no es una buena cosa lo que pasó con los israelitas. No nos anima mucho cuando decimos ellos se apartaron de Dios y Dios les entregó. Ese era el pacto en el cual estaban ellos. Ese era el pacto cuando ellos desobedecían, y ahí tenían las consecuencias. Agradecemos a Dios ahora que Jesús ha venido y ha muerto en la cruz, que hay más gracia ahora que había entonces. Y yo veo en el Antiguo Testamento, y Moisés era una persona fenomenal, era un hombre con una paciencia que yo no la tengo. Y Dios dijo, ahora ellos ya han pasado del límite,
yo te voy a salvar a ti, yo voy a salvar a tus descendientes. Y él les dijo, no los destruyas, Señor, no los destruyas. Y cuando les mordían las serpientes, como 22,000 personas murieron. Y Moisés dijo, por favor, danos una manera de liberarnos. Y vieron esa serpiente de bronce. Ese antiguo pacto, yo estoy tan agradecido. Desde Mark Morgan, estoy tan agradecido que Dios vino y envió a Jesucristo. Hay mucha gracia ahora que había entonces. Ahora, pero tú sabes, uno de los ministros dijo en la televisión nacional, después de los eventos de septiembre 11, este es el resultado del pecado de las personas, del homosexualismo. Yo no creo que haya sido oportuno decir eso. No fue oportuno hacer esos comentarios. No debería haberse dicho. Pero sin embargo, al otro lado de esto, sabemos que Dios nos da una decisión para caminar bajo su protección o salirnos de su protección. Dios no trae calamidad cuando estamos caminando en su protección para enseñarnos una lección. Dios no hace esas cosas, yo no creo eso. No me vas a convencer que Dios trae cosas malas. Si quizás me escuches a decir cada semana, Dios no me necesita enseñar una lección a través de las herramientas del diablo, porque Dios es un buen Dios. Dios es un buen Dios y las buenas cosas vienen de Él y las malas vienen del enemigo. Y hay distintas filosofías, teologías, doctrinas. Yo llamo la teoría del golpe en la boca, cuando Dios agarra y te da un puñetazo y te saca todos los dientes y te cuesta miles de dólares y entras en deuda y empiezas a trabajar como esclavo toda tu vida. Ese no es mi Dios. Yo no veo a Dios hacerlo en eso en este libro. Yo lo veo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era otro pacto, pero yo sé que en el Nuevo Testamento Dios tiene promesas que Dios me ha dado a mí. Hay cosas en las cuales yo me puedo parar. Yo llamo la teoría del golpe en la boca. Y alguien me dijo, tú sabes que Dios hizo que nos chocásemos y mi hijita casi muere. Y si no hubiera sido por ese choque, mi hija casi muere. No hubiera encontrado con fulano de tal. Y me ha puesto en esta posición y Dios me ha bendecido. Y yo estoy pensando, Dios podía haberte bendecido sin que tu hija tenga que casi morir. Porque las calamidades vienen y la persecución viene por la causa de la palabra. Pero el enemigo trae la persecución. Dios no trae la persecución. Entonces, quiero compartir esto con ustedes, hacerles saber que no vas a escuchar de mí nunca que Dios trae malas cosas a su pueblo, que caminan en su luz, porque yo puedo servir a un Dios así. Yo no podría servir a un Dios que haga otras cosas. Pero estamos saliendo un poquito desviando. Cuando hablamos del carácter de Dios y de su naturaleza, quiero que tú entiendas. Si no recibes nada más de esta clase, yo quiero que entiendas que Dios es un buen Dios. ¿Y qué dice Jeremías 29:11? Que los planes de Dios son para darnos bendición y un futuro y esperanza. Y cualquier calamidad no viene de Dios. Si viene, contradice a la Escritura. Si Dios quiere destruirte, eso es en contra de la Escritura. Eso es lo que dice la palabra. Y es lo que yo voy a creer. Yo decido creer que es un buen Dios. Ahora, cuando los israelitas se desviaron con otros dioses, Dios permitió que sean vendidos en cautividad. Y eso no era buena cosa. Si nosotros lo vemos de esta manera, que nosotros seamos invadidos por otro ejército y que nos convirtamos en esclavos de ese ejército. Como fue la colonización de Norteamérica. Yo soy anglosajón, sí, y he estudiado la historia de Estados Unidos. Ahí he crecido, nunca he estado fuera del país. Vamos a cambiar eso eventualmente, pero yo lo veo. Y si tú ves a los Estados Unidos y cómo nos convertimos en nación, era conquistando otro grupo de personas, desde la costa este hasta el oeste. Empujamos a todo un grupo de personas y los pusimos en reservaciones, a los indios americanos. Y cuando vemos esto, decimos, Dios nos ha llamado, pero yo no estoy seguro de los métodos que se usaron. Esa es mi creencia, de ahí yo vengo. Entonces Dios, si nosotros lo vemos y decimos,
¿Podría pasar eso otra vez en este país? Si eso pasaría en este país, no sería diferente a lo que pasó con los israelitas, porque buscaron a otros dioses. Esta nación fue fundada en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nuestra nación, los Estados Unidos, fue fundada en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si nos apartamos de Él y si decidimos apartarnos, como estaban diciendo en la televisión, por este pecado, por este otro pecado, vinieron los ataques terroristas. Pero Dios nos ha llamado a ser, y por ese llamado Dios no está trayendo, su mano de protección ha sido movida en muchas áreas, y por esa razón, así como cristianos necesitamos orar más acerca de nuestro país, tenemos que estar abiertos y comunicar el evangelio a las personas. Yo creo que como nación nos hemos vuelto apática, que caminamos y nos apartamos y decimos, yo no necesito a Dios. Yo tengo mi casa, mis 2 automóviles, mis 2.3 hijos, todo me va bien. No voy a la iglesia porque te piden dinero cuando vas a la iglesia. Yo no necesito a Dios porque me cuesta otro día de la semana. Es el único día que puedo ir al lago. Y tú ves así, nuestra nación se ha convertido en eso, como ministerios en formación. Tienes que entender que uno de tus grandes desafíos va a ser convencer a las personas que necesitan a Jesús. Uno de tus grandes desafíos, si vas a ser ministro en este país, va a ser convencer a las personas de su necesidad en Jesús. Y es una de las cosas que tú vas a encontrar cuando vas a predicar y hacer alcances. ¿Por qué vamos a los barrios pobres? ¿Por qué no vamos a los barrios aquí a esas divisiones al lado del río que tienen esas casas muy caras? ¿Por qué no vamos ahí? Porque estas personas, ellos no piensan que necesitan a Jesús. Entonces estaríamos poniendo mucho esfuerzo en 1 o 2 personas y no veríamos ningún fruto de nuestro trabajo. Y una de las cosas que necesitamos hacer, como cristianos, tenemos que entender que esas personas tienen que ser alcanzadas. Pero ¿cómo lo vas a convencer a alguien que está lleno de orgullo y arrogancia que necesita a Jesús? No es algo fácil que hacer, no es fácil hacer. Pero mientras vemos a nuestro país, tenemos que entender que mientras nos apartamos y decidimos hacer otras cosas y decidimos postrarnos a los dioses del sábado en la tarde. Yo soy de Tennessee, a mí me gusta ir a los partidos de fútbol. Entonces, pero no estoy al punto que todo lo que hago y todo lo que me concentro es ir a un partido de fútbol o verlo el partido de fútbol, pero sé que hay cosas que son más importantes que eso. Pero en nuestro país, cuando nosotros vemos a nuestros atletas que se les paga más que a los ejecutivos que controlan a miles de personas, es algo asombroso. ¿Dónde están nuestras prioridades como país? ¿Están en el entretenimiento? ¿Están en las finanzas? No están en Dios nuestras prioridades, y todo lo que hacemos está diseñado para entretenernos y no para acercarnos a Dios. Entonces tenemos problemas en la nación. Entonces esta mañana hemos visto cómo los israelitas se apartaron y estaban con los dioses de Amón y de los filistinos, y los dioses listados son aquí Elohim. Cuando hablamos acerca de nuestro Dios, Él es más poderoso que todos estos dioses, y Él es el Elohim de los Elohims. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando miramos esto y vemos lo que tenemos en Samuel 7:23, segunda Samuel nos da otra referencia acerca de Elohim, y aquí nos muestra cómo se refiere. Estamos edificando un fundamento acerca de estos nombres, qué significan y cómo se los usa, y vamos a poder entender y cómo Dios se revela. En 2 Samuel capítulo 7, verso 23, empecemos por el verso 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído en nuestros oídos. ¿Y quién es como tu pueblo, como tu Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Y aquí David está orando acerca de los dioses, y cuando habla acerca de Elohim, dice, ¿quién puede ser como nuestro Dios? Estos Elohim de otras naciones no se pueden comparar al Dios a quien servimos. Y mientras nosotros vemos
estamos recibiendo los detalles individualmente, una por una. Vemos a Dios revelándose por su nombre. Dios es el Dios poderoso. Es grandioso para destruir fortalezas en el Nuevo Testamento, y Él se está revelando a ti a través de ese nombre, Él. Y de Elohim entendemos que es el Dios de dioses. Y no es simplemente un Dios o cualquier Dios, pero es el Dios. Entonces, es el monoteísmo. Mono quiere decir uno, un solo Dios. Monoteísmo que estamos hablando. Y entendemos en nuestro monoteísmo que Dios es un Dios en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, Dios se declara como el Dios único Elohim. Ahora, vayamos a ver su propia declaración de Dios mismo. Deuteronomio 4, verso 35. Ahora, empecemos en el verso 32 para que podamos entender mejor. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si desde el extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o has oído a otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú lo has oído y sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otras con pruebas, señales y milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido, y hecho aterradoras cosas como todo lo que hizo por vosotros Jehová Dios en Egipto? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces aquí vemos que Dios se está revelando a sí mismo como Dios de dioses, aquel Dios verdadero, y aparte de él no hay otro Dios, absolutamente no lo hay. Entonces vemos aquí revelándose. Veamos el verso 39, como dice: aprende pues hoy y reflexiona tu corazón que Jehová Dios es Dios arriba y en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Muy específico, muy claro. Mientras vemos a Dios revelarse, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Veamos en el capítulo 10, verso 17 de Deuteronomio. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. En otras palabras, está más allá de todos los dioses en todos los casos. Es más allá de los otros Elohim. Él es el Señor de señores, el gran Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Es directo. Gracias, Señor, que tú no haces acepción de personas y que no aceptas soborno. Lo que dijo el pastor, está aquí lleno del favor de Dios. Dios nos da favor a sus hijos. Me gusta eso, cuando dice Dios muestra su favor a aquellos que quieren obedecerlo a Él. Está hablando acerca de que no hace acepción de personas. No muestra acepción de personas entre ti y yo. Pero es tu decisión ser su favorito, así como yo. Es mi decisión ser su favorito. Entonces, yo voy a caminar en el favor de Dios porque he decidido caminar en santidad, en justicia, creer todo lo que dice su palabra y caminar en rectitud, sabiendo que el favor de Dios está sobre mí porque yo lo he escogido a Él para ser mi Dios.